Hola, muy buen día. Les doy la bienvenida a esta mesa de discusión titulada Especies exóticas y nativas en restauración. Esta mesa es organizada en seguimiento y cumplimiento con el programa de seminarios en restauración dentro de la maestría en restauración ecológica de la Facultad de Ciencias Forestales. El propósito de este espacio es reflexionar sobre un tema central en esta disciplina. Tenemos una pregunta detonante. ¿Cuál es la mejor combinación de especies para lograr paisajes sostenibles? Esta pregunta abre el diálogo y nos invita a reflexionar desde diferentes dimensiones, considerando perspectivas diversas y al mismo tiempo buscamos promover la participación activa de quienes forman parte de este proceso de aprendizaje y generar conciencia ambiental sobre la importancia de nuestras decisiones en colectivo. Hoy contamos con la presencia y la participación de mis compañeros Carola Mendoza, Juan Rodríguez, Emil González, quienes junto conmigo, Lilia Sánchez, estaremos compartiendo ideas y argumentos derivados de el análisis de este seminario que fue organizado por el World Resources Institute. Les recuerdo, compañeros, que tienen no más de 7 minutos para realizar su intervención y de esta manera poder construir una visión colectiva sobre el papel de las especies nativas y exóticas en la restauración de paisajes en América Latina. Con esto damos inicio a nuestra mesa de discusión. Bienvenidos. Hola, qué gusto saludarles nuevamente. Soy Lilia Sánchez y entrando de lleno al tema de especies exóticas y nativas en restauración, cuando lo tratamos suele plantearse un dilema: apostar por especies nativas o por exóticas. Mi postura es que las especies exóticas, lejos de ser un problema, pueden convertirse en aliadas estratégicas para acelerar procesos de recuperación y garantizar la viabilidad económica de los proyectos. Traigo a la vista el ejemplo presentado por Bruno Mariani y su modelo en Brasil. Él demostró que la restauración no tiene por qué limitarse a un enfoque binario al incorporar especies exóticas como el eucalipto. Él logró recuperar suelos degradados en ciclos cortos de entre 5 a 7 años y de esta manera generó ingresos inmediatos que sostienen financieramente los proyectos. Esta rapidez es clave porque sin flujo económico inmediato muchos programas de restauración se estancan o están destinados a fracasar por falta de recursos. Además, las especies exóticas aportan ventajas competitivas en el mercado global. Ejemplo, la madera de eucalipto tiene una alta demanda y permite atraer inversiones internacionales, como lo hizo Symbiosis, precisamente esta empresa creada por Bruno Mariani, en donde combinó el ámbito social con la ciencia y la economía, porque su empresa se caracteriza por hacer modificaciones de las especies. Prácticamente lo que creó fue un laboratorio a cielo abierto y a través de esta modificación de especies logró captar la atención de empresas importantes que hoy lo respaldan. Tal es el caso de Apple a través del Restore Fund. Esto demuestra que la restauración puede convertirse en un activo económico reconocido y capaz de generar créditos de carbono y atraer capital privado. Otro punto a favor es que las exóticas pueden funcionar como puentes biológicos, pues mientras las nativas alcanzan su madurez en ciclos más largos, las exóticas sostienen la productividad y facilitan la transición hacia sistemas más diversos. En este sentido, hay que dejar en claro que no sustituyen a las nativas, pero sí se complementan y crean paisajes resilientes y económicamente más sostenibles.
quiero subrayar que este enfoque no significa ignorar la biodiversidad local. Al contrario, se trata de reconocer que la restauración es un proceso complejo donde puede funcionar una combinación inteligente de especies para generar múltiples beneficios ambientales, sociales, económicos. Pensemos que comunidades rurales que dependen de ingresos que sean inmediatos, o sea, para ellas las especies exóticas representan una oportunidad de desarrollo que además abre la puerta a prácticas más responsables y a la incorporación gradual de especies nativas. También es importante considerar que la restauración no ocurre en un vacío, siempre está vinculada a políticas públicas y a mercados internacionales que, ante la urgencia de enfrentar el cambio climático, recurren a ella. En este contexto, las especies exóticas son una herramienta que acelera la recuperación, garantizando ingresos y fortaleciendo la resiliencia de los sistemas productivos, porque no se trata de elegir entre blanco y negro, sino de construir las soluciones que respondan a las necesidades reales de cada territorio. Si pensamos en el futuro, debemos reconocer que los proyectos de restauración no solo buscan recuperar la cobertura vegetal, sino también en generar un bienestar social. Y precisamente las especies exóticas ofrecen esos resultados rápidos y tangibles que pueden convertirse en catalizadores de confianza y muestran a las comunidades que la restauración sí es posible y que no es una esperanza lejana, sino una realidad que se puede alcanzar. Esa confianza es fundamental para mantener la participación de las comunidades y también pues los compromisos políticos que pudiera por ahí haber. Además, no podemos olvidar el papel de la restauración en la economía verde. Precisamente por eso Apple pensó en simbiosis, por los créditos de carbono y la certificación de madera sostenible. De esta manera ellos pudieran cumplir con ese compromiso que tienen de la responsabilidad ambiental. Y la atracción del capital privado son mecanismos que marcan la diferencia entre proyectos que prosperan y proyectos que se quedan en el papel. En conclusión, defender la postura del uso de especies exóticas en restauración pues no significa renunciar a la biodiversidad, sino reconocer que la combinación inteligente de ambas permite la transformación de paisajes degradados en ecosistemas productivos. Las exóticas son una herramienta que acelera la recuperación y garantiza ingresos, abriendo la puerta hacia grandes inversiones globales. Lo más importante, nos recuerda que la restauración es capaz de generar esperanza y oportunidades para todas estas comunidades que lo necesitan. Agradezco su atención. Hola compañeros y doctora Dinora, mi postura en esta mesa de trabajo es a favor del uso de especies exóticas en conjunto con especies nativas, ya que considero que de esta manera se puede lograr una estabilidad en el ecosistema. Aunque en la restauración ecológica se prioriza el uso de especies nativas, algunos investigadores consideran que el uso de especies exóticas puede ayudar a recuperar algunas funciones y servicios ecosistémicos. Bueno, para comenzar es importante señalar que algunos de los ecosistemas que requieren de restauración tienen niveles severos de degradación, principalmente en el suelo, lo cual complica un poco el inicio de los procesos de restauración. Y en este contexto, algunas especies exóticas pueden funcionar como especies nodriza, es decir, que les brindan protección y recursos a plántulas de otras especies durante un tiempo dentro de un ambiente difícil hasta que pueden establecerse por ellas mismas.
Por ello, el objetivo no sería reemplazar la vegetación original, sino más bien utilizar algunas especies para poder iniciar con los procesos de recuperación ecológica. En este sentido, me gustaría retomar el ejemplo del doctor Roger Villalobos, de un proyecto de restauración que se llevó a cabo en Costa Rica con el fin de poder unir dos parques nacionales a través de corredores ecológicos, en el cual emplearon la melina, que es una especie exótica para la zona, como especie nodriza. Y pues como sabemos, los proyectos de restauración pues son a largo plazo. Entonces, después de 18 años, tienen un bosque secundario bastante biodiverso. Bueno, y en este ejemplo podemos resaltar que la especie nodriza probablemente brindó sombra por su rápido crecimiento y también evitó que se siguiera erosionando el suelo porque pues antes había sido usado, para ganadería. El doctor Roger también menciona que el empleo de las especies exóticas debe depender de las funciones y de los servicios ecosistémicos que se pretendan recuperar, y que al hablar de restauración de paisaje no se debería excluir a una especie dependiendo de su origen, sino que más bien se deben elegir dependiendo de la función que vayan a cumplir dentro del ecosistema. Otro ejemplo como este es el del proyecto que llevó a cabo el doctor Pedro Brancaleón de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, en el cual emplearon el eucalipto como especie nodriza junto con especies nativas para la restauración de bosques tropicales, y obtuvieron como resultado que el eucalipto ayuda a maximizar la obtención de productos maderables, y que también si se planta o no se planta eucalipto, no existe ningún impacto en la regeneración del sotobosque. Me gustaría mencionar también que algunas especies nodriza pueden presentar mayor tolerancia a ambientes extremos como las sequías o a suelos con pocos nutrientes, por lo que pueden ayudar a recuperar también estas funciones del ecosistema, y es por eso que funcionan como especies nodriza. En este sentido, la restauración está orientada hacia la recuperación funcional del ecosistema y no tanto a la reproducción exacta de su composición histórica. También es importante mencionar que el empleo de las especies exóticas podría traer algunos riesgos, como que se conviertan en especies invasoras. Sin embargo, esto solamente ocurriría cuando estén causando algún daño, como por ejemplo de tipo económico, ambiental o sanitario, ya sea que se estén expandiendo de manera descontrolada, o que estén desplazando a las especies nativas, o que alteren a las funciones del ecosistema. Sin embargo, de acuerdo con el doctor Pedro, un efecto negativo podría deberse a el tipo de manejo de estas especies, a las condiciones del paisaje y al uso previo de la tierra. Es por eso que se requiere de un monitoreo constante también y de estrategias de manejo adecuadas. Algunos investigadores han señalado que el restablecimiento de la biodiversidad y de las funciones de un ecosistema requiere de varios enfoques, y es por eso que se han creado ecosistemas que contienen especies nativas y no nativas, y esto logra un equilibrio. Y bueno, en base a todas estas evidencias y estudios que se han realizado, yo considero que las especies exóticas no se deben excluir dentro de los procesos de restauración, ya que uno de los principales objetivos de la restauración es lograr que el ecosistema se mantenga por sí mismo y que persista bajo ciertas condiciones ambientales. Entonces, esto se puede lograr empleando especies exóticas en ciertos ecosistemas que tal vez ya están muy degradados, o en los que las condiciones se han modificado. Entonces, pues esa sería mi conclusión. Buen día, me presento, mi nombre es Emil Laurel González Reina y vamos a hablar sobre especies exóticas y nativas en restauración. Me gustaría primeramente iniciar sobre lo que nos comentaba el doctor Pedro Brancaleón, el cual nos hacía mención, nos planteaba una visión integradora en el concepto de paisajes multifuncionales. Y además de ello, también nos hace ver de lo que implica una restauración ecológica, ya que no existe un único método que se puede llevar a cabo
ya que cada territorio pues cumple con diferentes características de las cuales nos plantean escenarios diferentes. También por aquí nos planteaba de lo que puede implicar una restauración. Nos comentaba, por ejemplo, la plantación de especies exóticas para usos comerciales. También nos compartía de plantaciones de especies nativas. El doctor Pedro también nos comentaba que una restauración del paisaje funciona como un menú de opciones en el cual uno va eligiendo, por ejemplo, diferentes enfoques que se deben de cumplir, por ejemplo, enfoques económicos, sociales y medioambientales, y que el problema en sí no es usar la especie exótica, sino que el problema es la homogenización del paisaje que puede ser llevada a cabo por esa especie exótica. También me gustaría hacer mención de lo que nos comentaba la doctora Elian Sicón, en el cual se ha utilizado la especie del eucalipto para, eh, para seguir un papel de restauración y de paisajes productivos. Su exposición abordaba de los mitos que existen detrás de esta especie, así como también evidencias científicas. Ella nos comentaba que el género Eucalyptus tiene más de 700 especies, que cada especie cumple con diferentes funciones ecológicas. Y nos comenta que también la especie en sí no es un problema en cuanto a la restauración ecológica, sino que el problema está en que se llevan a cabo monocultivos, que eso es lo que trae problema en cuanto a llevar a cabo o dar lugar a una homogenización del paisaje. Y bueno, y una vez haber mencionado lo que nos comentaba el doctor Blanca León y la doctora Sicón, mi punto es que estoy a favor de que se utilicen especies nativas y no exóticas en proyectos de restauración ecológica. Por lo cual me gustaría hacer mención de los diferentes puntos a tratar. Las especies exóticas se utilizan, existen varios riesgos. Un riesgo de ellos es el proceso de homogenización biológica, que es algo que ellos nos comentaban, por ejemplo, de generar este tipo de monocultivos y que en sí el problema no es la especie, sino que es el monocultivo y que da lugar, por lo tanto, a la homogenización. Y esto, pues, nos hace encima mención que cuando las especies introducidas comienzan a dominar diferentes paisajes, los ecosistemas tienden a perder su identidad ecológica y biogeográfica. ¿Y esto qué problemas trae en sí? Pues nos trae problemas, por ejemplo, en cuanto a la reducción de la diversidad biológica, así como también el desplazamiento de especies nativas, de especies locales. Y pues bueno, pues esto pierde en sí la dirección o el enfoque que quiere seguir la restauración ecológica, ya que se busca que se pueda recuperar, pero esto da lugar a que no podamos recuperar la identidad del ecosistema original que ya estaba establecido. Y cabe mencionar que la invasión biológica son reconocidas actualmente como uno de los principales factores de pérdida de diversidad. Cabe mencionar que, por ejemplo, las especies exóticas pudieron haber sido utilizadas con fines económicos, ornamentales, inclusive hasta de restauración, y que por las características de la especie exótica que pues vaya la favorece en cuanto a establecerse en diferentes ecosistemas que siguen diferentes patrones climáticos del suelo, etcétera, que se pueden establecer y esto puede dar lugar a que ocupen el, el área de especies nativas, especies locales y que estas mismas ya no se pueden establecer. Además también me gustaría hacer mención que
En sí, las especies exóticas, por ejemplo, tienen características donde se pueden establecer rápidamente, tienen crecimiento rápido, se pueden adaptar fácilmente a diferentes cambios, a diferentes características climáticas, pero olvidamos que también existen especies nativas que tienen esas características y que además de ello se pueden adaptar rápidamente como una especie exótica. Por lo cual, pues también no hay que dejar de lado que hay especies nativas que cumplen con, o más bien de cumplir, que tienen esas características de rápido crecimiento, adaptación climática, toleran, por ejemplo, condiciones extremas como una especie exótica que se pueda establecer. Y bueno, además también cada vez existe más evidencia que los proyectos de restauración que integran la diversidad funcional de especies nativas, por ejemplo, combinando árboles, arbustos y herbáceas con diferentes estrategias ecológicas, este enfoque pues no solamente mejora la estabilidad de ecosistemas, sino que también incrementa la provisión de servicios ecosistémicos como la captura de carbono, la regulación hídrica y conservación de la biodiversidad. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Ignacio Rodríguez Castillo. Respecto al tema especies exóticas y nativas en restauración, mi postura es que es mejor el uso de especies nativas que de especies exóticas en proyectos de restauración ecológica. A continuación estaré dando diferentes ideas y comentarios expuestos por los investigadores en la conferencia presentada en clase, con los cuales estaré respaldando esta postura. Comenzaremos con uno de ellos expuestos por la doctora Elian Secón, que es investigadora de la UNAM, la cual comenta que las especies nativas mantienen las interacciones ecológicas. Con esto se refiere a que las especies nativas a lo largo de miles de años han formado diferentes interacciones y procesos con otras formas de vida en el ecosistema, y que a lo largo de todo este tiempo han mantenido el correcto funcionamiento y el equilibrio ecológico en cada uno de los ecosistemas. Uno de los ejemplos presentados es, por ejemplo, la polinización, en las cuales las plantas establecen un sistema en el que diferentes formas de vida como insectos, aves, algunos mamíferos funcionan como dispersores de semillas, y es precisamente esa interacción en donde todos resultan con beneficios y se mantiene de esa manera el correcto funcionamiento del ecosistema. Entonces, estas especies ya tienen un vínculo con todas las demás formas de vida del ecosistema, que algunas especies exóticas no lo tendrían. Pasando con el siguiente comentario, de igual manera expuesto por la doctora Secón, comenta que la restauración ecológica busca recuperar el ecosistema original. Los procesos de restauración ecológica buscan recuperar el ecosistema que ha sido degradado o perdido, por lo cual para conservarlo correctamente y lograr recuperarlo, pues tienen que utilizar especies propias del área, del lugar, especies que puedan ayudar a las demás formas de vida que se encuentran presentes en el área y que no lleguen a obstaculizar el sistema o los diferentes servicios que se están proporcionando en el ecosistema. Es por eso que muchas veces que se utilizan especies exóticas se puede presentar a lo mejor una cobertura vegetal mucho más rápida, un crecimiento más rápido que uno natural, pero sin embargo los servicios que se están presentando en este ecosistema no son los originales y no son los naturales propios del área a restaurar. Se pueden tal vez establecer algunos otros servicios como
una mayor producción de madera, pero sin embargo no es los servicios originales que se mantenían en el ecosistema, y con ello va también los servicios ecosistémicos y los ciclos que se están obteniendo y que funcionan en relación también con otras formas de vida, insectos, microorganismos, aves, mamíferos, etc. Otra idea expuesta por la doctora Ramiel Zamor comenta que existe una gran diversidad de especies nativas que podrían utilizarse. Ella comenta que en muchos países los, los científicos y los restauradores utilizan especies exóticas principalmente porque el conocimiento que se tiene sobre estas especies es mayor que los que se tienen sobre las especies nativas. Por ejemplo, ya se cuentan con décadas de investigaciones sobre algunas especies como los pinos, sobre el eucalipto, y es por eso que se utilizan estas especies. Sin embargo, las especies nativas cuentan de igual manera con muchos beneficios, pero que no han sido estudiados en su mayor manera, y sobre todo sobre su propagación, sobre su control, sobre su manejo, por lo cual no han sido implementadas. Entonces, la doctora comenta que es mejor tener una mayor investigación, un desarrollo de viveros, bancos de semillas y mejoramiento genético de estas especies nativas para que puedan ser utilizadas de mejor manera. Otro comentario expuesto por la doctora Secón comenta que las especies exóticas pueden volverse invasoras. Esto se refiere con que las especies exóticas se pueden adaptar demasiado bien al área a restaurar, tanto que su crecimiento puede ser muy rápido, inclusive puede llegar a salirse de control y a desplazar especies nativas propias del área, llegar a competir por recursos, por nutrientes, y de esta manera causando también un problema importante dentro del ecosistema. Otro comentario, igual por la doctora Secón, comenta que las plantaciones de especies exóticas pueden reducir la biodiversidad. En muchos proyectos de restauración se utilizan especies exóticas a manera de monocultivo, que es una plantación de una sola especie, y que se pueden obtener muchos recursos, como comenté anteriormente, como por ejemplo la madera, pero se pierden otros tipos de servicios propios del ecosistema. Entonces ella comenta que no es lo mismo reforestar que restaurar, por lo cual hacer una restauración ecológica exitosa es integrar diferentes factores, elementos que permitan restaurar los servicios que se están proporcionando del ecosistema, de igual manera como toda la biodiversidad en conjunto, no solo una especie. Es por eso que, desde mi postura, el uso de especies nativas representa mayores ventajas sobre las especies exóticas. Si bien es necesario integrar de alguna manera estos dos tipos de especies, eh, siempre debe de tener una base más sólida el uso de las especies nativas, ya que de esta manera se puede lograr obtener una mejor recuperación del ecosistema junto para todas las formas de vida y tener una biodiversidad mucho más sustentable y en mejor equilibrio para todos los servicios del ecosistema. Muchas gracias. Y bueno, creo que esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y pues cualquier duda estamos al pendiente. Hola a todas y todos, soy la doctora Dinora Mendoza Aguilar y les presentaré las conclusiones de nuestra mesa de discusión sobre el tema del uso de especies exóticas o nativas en la restauración ecológica. Gracias a todos los participantes por su análisis, por sus comentarios y opiniones. Y bienvenidos todos los que en un futuro van a ver este video. Antes que nada quiero hacer un breve comentario. Recordar que en la restauración ecológica no hablamos de ecosistemas originales, porque tendremos que preguntarnos dónde es el origen, en qué etapa del tiempo
vamos a establecer ese origen del ecosistema. Es algo complicado. Por ello, tomamos ecosistemas o modelos de referencia y se establecen metas del nivel de recuperación al que queremos llegar. Sin embargo, ante el cambio climático y el aumento de ecosistemas altamente degradados, se ha iniciado una discusión de algunos aspectos con respecto al concepto. No entraremos en este caso en esa discusión, no es nuestro tema. En la restauración ecológica, la recuperación total del ecosistema puede o no ser la meta. Hago énfasis en que todos los participantes mencionan que el uso de especies nativas debe de ser prioridad. Sin embargo, como conclusión a nuestra mesa de discusión, resumiremos los puntos a favor y en contra del uso de especies exóticas que se mencionaron a lo largo del video. A favor han mencionado que se pueden considerar cuando se trata de recuperar suelos altamente degradados o recuperar suelos en un tiempo más breve, cuando aportan sostenibilidad financiera para la comunidad o usuarios de la tierra, cuando las cuestiones de apoyos económicos para el proyecto pues limitan el uso a veces de especies nativas. También cuando derivan o van a proporcionar una competencia comercial para estas comunidades, de poder accesar a mercados tanto nacionales como internacionales. Otra de las cosas que han mencionado para que favorecen o pueden promover el uso de especies exóticas es cuando las especies nativas ya no pueden establecerse debido a ecosistemas altamente degradados. También si estas se van a utilizar en un inicio como nodrizas o para evitar la pérdida de suelo o también para favorecer la formación de suelo. Muchas veces estas especies exóticas tienen una mayor producción de hojarasca. Otra de las cosas que mencionaron fue que el uso de especies exóticas puede estar considerado cuando estas van a priorizar o van a favorecer el establecimiento de especies nativas en un corto o mediano plazo. Sin embargo, también mencionaron que el establecer o utilizar especies exóticas en la restauración ecológica debe de considerarse un mayor lapso de monitoreo o monitoreos más frecuentes para saber cómo se están comportando, porque en lo que coincidieron todos los invitados a esta mesa de discusión es que las especies exóticas nunca deben de ser especies invasoras o tener potencial para ser especies invasoras. Se debe detectar en un momento dado si están pasando a esta etapa y eso es a través del monitoreo. En contra del uso de las especies exóticas se mencionó que pueden provocar la pérdida de biodiversidad, pueden llegar a homogeneizar el paisaje, así como pueden desplazar especies nativas. Otra de las cosas mencionadas es que el uso de especies exóticas pueden alejarnos de nuestro objetivo de restauración o de nuestro ecosistema de referencia. Mencionan que la ventaja del uso de especies nativas en la restauración ecológica es precisamente que han evolucionado con el ecosistema y han establecido relaciones interespecíficas con la fauna. Que se deben usar especies nativas, se debe de priorizar el uso de especies nativas para recuperar o conservar los servicios ambientales como el ecosistema de referencia. En conclusión, en esta mesa de discusión, todos los participantes han considerado que se debe de priorizar la investigación sobre especies nativas. Bueno, que se debe priorizar el uso de especies nativas,
pero hay muchas lagunas respecto a la información y se debe de priorizar esta información. Se debe de priorizar también la producción de estas especies nativas, porque muchas veces para la restauración no se puede contar con ellas. Han mencionado que la investigación respecto a las especies nativas debe de ser con cuáles tienen un crecimiento más rápido, cuáles se adaptan mejor a las condiciones del cambio climático, etc. Y también se debe de investigar qué combinación de estas especies nativas es la que da mejores resultados. Se debe de priorizar la investigación en cuanto a favorecer la estructura de la vegetación en estos ecosistemas, o sea, investigar no solo especies arbóreas, sino también especies herbáceas y arbustivas nativas. Con esto damos como terminado nuestra mesa de discusión y les agradecemos su presencia.